Listo, comenzamos a grabar. Hoy jueves 2 de marzo de 2023. Son las 6:33 de la tarde, hora Ciudad de México. Esta es la clase 0 del ciclo Historia de la Filosofía Natural, grupo F3. Es una introducción al campo de estudio de la física. Primero vamos a tener una introducción al ciclo, en qué consiste, cuáles son las clases, el temario, el prospectus, el syllabus, los materiales, los tutoriales, etcétera. Y posterior les voy a dar una breve clase de muestra. Va a ser muy breve, únicamente para que se vayan acostumbrando al formato. Cualquier duda que tengan en cualquier momento, por favor, levanten la mano. De cualquier forma, al final, después de la clase muestra, voy a darles el tiempo suficiente para aclarar todas sus dudas, ¿ok? Pues listo. Primero, importante, los números de contacto. El primero es mi número personal, el 52 55 14 33 40 69. Y el segundo es el WhatsApp de Mindshop. Les pido por favor que tomen nota de ellos. A través de estos estaremos en contacto a partir de este momento para sus inscripciones, para aclarar cualquier duda que tengan con respecto al ciclo, cualquier comentario que nos gusten hacer llegar. Aquí los esperamos. Este es el grupo F3. Este va a ser nuestro correo de contacto, mindshop.rubin, de Vera Rubin, una física muy importante del siglo pasado, de este siglo, murió hace pocos años. Gran persona en el tema de materia oscura y la formación de galaxias. Bueno, mindshop.rubin@gmail.com. Las clases van a ser todos los jueves. La semana 1 empieza el jueves siguiente, 9 de marzo. El horario será de 6:30 p.m. a 8 p.m. En base a la cantidad de alumnos finales que se inscriban, la hora de cierre la podemos extender un poquito para dar oportunidad de que todo el mundo pueda exponer sus dudas y preguntas. Los tutoriales son todos los sábados de 10 de la mañana a 11 de la mañana. ¿Ok? Todas las clases se graban, todas van a estar grabadas, todas están en el Google Drive de este correo, manchi.rubin@gmail.com. Una vez que se procese la inscripción, se les da acceso al Drive. En el Drive van a encontrar las lecturas de la semana, las clases conforme se vayan dando, se van subiendo a este espacio y las clases son de ustedes. La idea es que las tengan, las puedan descargar y las puedan ver cuantas veces quieran. ¿Ok? No es algo que va a estar disponible solo por cierto tiempo en alguna plataforma y después se eliminará. Las clases son de ustedes. Semana 0. Bienvenidos al grupo F3. De fondo, es una impresión artística. Esta impresión artística, muy al fondo podemos ver, podrían ser galaxias lejanas, alguna nebulosa aquí tal vez. Y en primer plano lo que estamos viendo es el horizonte de sucesos de un agujero negro. Los agujeros negros es algo que está de moda, al ver de ellos últimamente, debido a las imágenes que se han procesado y compartido con el público en general. Esto es una impresión artística, no es una fotografía, pero nos da datos interesantes. Este de aquí es el horizonte de sucesos. Técnicamente, jamás vamos a poder observar lo que hay dentro del agujero negro. No vamos a poder ver la singularidad que está al centro. El horizonte de sucesos es el punto en donde la gravedad de la masa que está dentro de evita que incluso la luz escape. Por eso el nombre agujero negro. Vemos su disco de acreción. Este disco es materia que está siendo absorbida por el agujero negro y esta absorción de materia produce estos chorros de corriente electromagnética que podemos percibir y medir. Esta corriente de flujo siempre es perpendicular al plano del disco de acreción. Los agujeros negros están continuamente alimentándose de más y más materia. Ha sido un reto interesante preparar esta clase para todos ustedes. No tienen o no requieren ningún conocimiento previo de física en este momento, sino que con este primer ciclo vamos a ir construyendo poco a poco desde mitología y teorías muy antiguas hasta el desarrollo de un método científico ya moderno que permite como tal el desarrollo del campo.
¿Ok? No tengan temor a enfrentarse a estos temas tan complicados. Como les digo, en este momento no requiere ningún conocimiento previo. Y en este ciclo os voy a ir guiando paso a paso para entender cómo nos vamos separando de un estilo de pensar previo al método científico hasta cómo se construye ya una teoría científica más o menos moderna. He decidido dar este ciclo en Mindshop cuando Mateus me invitó. Número uno, porque me apasiona la física, la ciencia y la divulgación. Y número dos, porque tengo una formación interesante en la materia. Les platico brevemente. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales como primer grado académico. Posterior estudié un año de la maestría en físico-matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional, aquí en México. Y después de esto vino la oportunidad de irme a Estados Unidos. Allá hice estudios de maestría en Stanford, en el Instituto de Matemáticas, Computación e Ingeniería, en particular en teoría de números sobre computación cuántica, y también ahí mismo hice mi doctorado en una aplicación muy particular de la teoría de mecánica cuántica hacia la construcción física de computadoras cuánticas. En particular, estudié acerca de los condensados de Bose-Einstein, que es un estado de la materia, y de aplicaciones fotónicas para construir dispositivos que pudieran ejecutar hardware de cómputo cuántico. El índice del día de hoy. Vamos a platicar un poquito de los estudiantes, de ustedes. Vamos a definir el idioma. Vamos a arrancar con un breve calentamiento para empezar a entrar en materia. Vamos a revisar el syllabus, que es el documento rector de este curso, incluyendo todas sus partes. Vamos a platicar de la metodología que utilizaremos en nuestras clases, que es el Niche in Sky y la mesa redonda. Supongo que la mayoría de ustedes ya lo conocen porque ya habrán tomado algún curso aquí en Mindshop, y para quien no, podemos explicarlo. Vamos a platicar acerca de los tutoriales de lógica y los tutoriales de escritura científica que van a complementar su formación en este ciclo. Estos son los que revisamos los sábados, y vamos a hacer una revisión de Mindshop Café y de la membresía de Mindshop. Igual yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, únicamente es para mantenerlo en la memoria de todos y que busquen qué más pueden aprovechar dentro de la sociedad, ya sea que estén dentro de este ciclo o no. Hay muchas oportunidades adentro, hay mucha gente interesante que conocer. Vamos a platicar de los precios y los términos de pago. Y en la clase muestra vamos a respondernos dos preguntas. Número uno, ¿qué es la física? Una pregunta grande, ya se los anticipo. Y también, ¿por qué estudiar física? ¿Cuáles son las motivaciones para hacerlo? Vamos a acabar con un cool down. Hacemos una recapitulación, un cool down, y pasamos a una mesa de discusión en donde pueden exponer cualquier duda que tengan. Les repito, si tienen alguna duda mientras doy la presentación, por favor, levanten la mano, abran su micrófono e interrúmpanme. Los estudiantes. Quiero recalcar mucho que aquí los estudiantes son de diferentes edades, diferentes campos de estudio. Venimos de un background bien diferente todos nosotros. Esta es una de las ventajas fuertes de estar en una sociedad de educación continua, en donde estamos libres de una currícula impuesta por una universidad. Esto enriquece mucho las clases. Al fin y al cabo, estas clases están pensadas no no en un modelo en el que yo como profesor vengo y les hablo una hora, hora y media, 2 horas, y ustedes se van a su casa con lo que pudieron pescar, sino como una interacción y una colaboración entre ustedes, los estudiantes, y yo como su profesor y guía. Entonces, precisamente el tener este background tan diferente de personalidades nos ayuda a enriquecer mucho las clases. Yo he aprendido muchísimo de estudiantes pasados de campos de estudio que en primera instancia pudieran ni siquiera estar relacionados con la física o con la ciencia en general. Es muy valioso, se enriquece mucho. El idioma. Las clases y tutoriales serán impartidos en español. Somos una sociedad que nació en México, somos una sociedad de habla hispana. Entonces, todo aquí va a ser impartido en español. La lectura principal de cada semana estará disponible en español e inglés. Discúlpeme si de repente todos hoy tengo que hacer pausas constantes para beber. Ando un poquito lastimado de la garganta. Y la mayoría de las lecturas adicionales son en inglés. Aquí algo que les anticipo es que siempre en ciencia la mejor literatura siempre va a estar en idioma inglés. Entonces, también hay que perder el miedo, hay que empezar a
a entenderla, hay que usar herramientas en línea. Y de las lecturas adicionales, en este mes precisamente estamos iniciando ya con la traducción formal de todas ellas. Entonces, conforme se vayan traduciendo, se les van a ir subiendo la carpeta de Drive y ese Drive yo lo voy a dejar abierto después de que cierre este ciclo con ustedes hasta que esté completa toda la información traducida y sienta que ya es algo maduro. Y entonces sí, con previo aviso, pues procederemos a borrarlo o reciclarlo. ¿Ok? Pero por lo menos para las lecturas principales que van a ser el marco guía para la clase de la semana, todo está en español también. Acerca de Mindshop, ¿cuál es nuestra visión? Es una visión que ha sido construida de forma colaborativa con toda la sociedad y al día de hoy dice, ayudar a formar personas bien integradas a través de la educación continua, promoviendo el pensamiento coherente, libre e independiente de agendas externas. Esto nos quiere decir que queremos integrar más a la sociedad a través de una educación. Y esto es muy importante. Somos libres e independientes de agendas externas. No hay nadie que nos dicte cuáles son los temarios que debemos revisar, cuáles son las clases que se deben de ver, cuáles son los cursos que se pueden abrir. No hay inversión privada, no hay inversión pública, no hay ninguna dependencia que tengamos que cumplir para con nadie. Eso da mucha libertad dentro de la sociedad. Podemos exponer puntos de vista difíciles, controversiales, con todo el debido respeto que ello implica, pero sin ninguna limitante. Quiero arrancar con esta frase de David Hilbert. Sofía, ya. La física es demasiado importante para ser dejada a los físicos. David Hilbert fue un matemático alemán. Él desarrolló gran parte del marco matemático teórico para la mecánica cuántica. Hay algo llamado los espacios de Hilbert, sin los cuales al día de hoy no tendríamos las herramientas matemáticas para analizar varios fenómenos que suceden en la mecánica cuántica. Él, en primera instancia, dijo esto como una especie de llamado a sus compañeros matemáticos que se involucraran en el quehacer de la física. La física moderna cambia mucho con respecto a la física clásica porque la cantidad y complejidad de matemáticas que requiere para ser entendida y estudiada empieza a crecer mucho. Yo hago este llamado no solo a los matemáticos, hago el llamado a todo el mundo que le interese. La física es demasiado importante para ser dejada a los físicos. Nunca sabemos dónde puede estar la siguiente gran idea, el siguiente teorema, el siguiente pensamiento que va a podernos avanzar un poco más en el campo de estudio. El syllabus es un documento que se les envía adjunto en el correo de bienvenida a la entrada del ciclo. Y es un resumen de la estructura semanal. Incluye las lecturas y materiales del ciclo. Es una guía que semana a semana les dice, esta es la lectura principal, esta es la adicional, esta es la clase, este es el tutorial. Es como un mapa para poder navegar dentro de la carpeta de Google Drive que tendrán a su disposición. Un ejemplo de él es un screenshot. Básicamente es 1.5, 1 de 5, historia de la filosofía natural, una introducción a la física. La información del curso, las lecturas sugeridas para cada uno de los ciclos, etc. Va a ser su guía y este documento se les hace llegar una vez que se ha confirmado su inscripción. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender en este primer ciclo de física? Ese es el calendario de clases. Hoy, 2 de marzo, estamos aquí. Estamos en el Welcome to F, perdón, aquí debe ser F, pero disculpen. Y vamos a tener 10 clases. Se van a desarrollar a lo largo de 10 semanas. Vamos a revisar los siguientes temas, arrancando el 9 de marzo y finalizando el 11 de mayo. Tal vez haya un pequeño ajuste porque en la planeación original no considera la Semana Santa, que es que la mayoría de ustedes se toma de vacaciones, entonces probablemente ahí hagamos una ajuste, empujemos una semana más el cierre. No pasa nada, lo platicamos sobre la marcha. La semana 1, vamos a preguntarnos qué es la filosofía natural, por qué es importante estudiarla y por qué la estamos estudiando como una introducción al campo de la física. En la semana 2, vamos a partir
de la observación. La física en gran parte se desarrolla por observación. Las cosas cambian, las cosas se mueven, las cosas parecieran ser de una forma y luego de otra. Vamos a arrancar objetos en el cielo, que está allá afuera. ¿Cómo explicamos que está allá afuera? Vamos a arrancar desde teorías muy antiguas, de presocráticos, pasando por Aristóteles, y vamos a seguir construyendo. Vamos a revisar sus argumentos, vamos a contraargumentar y vamos a entender por qué sus argumentos ya no son vigentes dentro de un marco, de un contexto de física moderna. En la semana 3, pues vamos a preguntar qué es el tiempo y cómo lo medimos. Son esos temas bastante complicados para los cuales no existe una sola respuesta correcta. Hacemos un análisis del tiempo clásico desde la antigüedad y luego construimos algunas teorías modernas de qué es lo que puede significar y cómo se relaciona con el espacio en el que vivimos. En la semana 4, ¿de qué están hechas las cosas? Imagínense ustedes parados viendo esta vista. Esta es una fila tomada del hemisferio norte. Aquí vemos el rastro de la Vía Láctea. Esta de aquí es la galaxia de Andrómeda. Imagínense ver esta inmensidad y preguntarnos de qué están hechas. De roca. Benito, déjalo. Regresa. ¿De qué está hecho todo lo que vemos? Igual, vamos a arrancar con una discusión desde muy antigüedad y luego vamos a ir construyendo un poco más hasta llegar al concepto de Demócrito y luego revisarlo en teoría moderna de los átomos y el vacío. ¿Qué son los átomos? Realmente son indivisibles. ¿Qué eran los átomos? ¿Cómo se convirtieron en lo que hoy conocemos? ¿Qué hay más allá de ellos? ¿Qué es el vacío? ¿Existe el vacío? ¿Hay alguna posibilidad de que exista algún tipo de vacío? En la semana 6 vamos a analizar a profundidad qué es el fuego y eso nos va a servir como una introducción a la termodinámica. Todos hemos visto una llama, todos hemos estado parados frente a una estufa, una fogata, hemos sido hipnotizados por el movimiento, sentido su calor. ¿Pero qué es? Físicamente, ¿cómo explicamos qué es el fuego? ¿Qué está sucediendo ahí? Vamos a hablar un poquito de física de la atmósfera, vamos a revisar los fenómenos meteorológicos, igual, desde un análisis en la antigüedad hasta construir algunas teorías modernas. Vamos a entender qué es una nube, cómo se forma, qué es un rayo, por qué truena, por qué se mueve la Tierra, por qué vemos luz, qué es esa luz, por qué tiene estas formas. Todo eso tiene una explicación dentro de la física. Mario, adelante. Sí, ¿se me escucha? Te escucho perfecto. Sí, ok. Sorry que te interrumpa, no sé si está bien que interrumpa. Justo en la week 5 me resonó cuando dijiste que habían tipos de vacíos o si es que es posible que existan el vacío o tipos de vacío. No sé si puedes hablar un poquito de eso o si es que me estoy, o si es que estoy pidiendo mucho, si es que te estoy preguntando eso. Puedo darte una Ahí. respuesta breve. Ajá. Podríamos establecer dos tipos de vacío, uno de materia y uno de energía, pero aún así si quitamos todo eso, ¿qué es lo que queda? ¿Queda algo o no queda nada? Te adelanto un poquito, la teoría cuántica de campos nos dice que algo queda ahí. ¿Ok? Entonces, el vacío se ha entendido y tratado de explicar también históricamente de muchas formas. Y también te puedo anticipar que al día de hoy no tenemos una única respuesta que nos dé toda la información de lo que sucede en un vacío. ¿Ok? Es un tema muy interesante y gracias por la pregunta. Gracias. En la semana 8 vamos a platicar de cosmología. Ahí de fondo ven una representación artística de lo que pudo haber sido el Big Bang y la posterior expansión de la materia que conocemos. Vamos a entender esa teoría, cómo es que surge, vamos a contrastarla también con teorías de la antigüedad, vamos a contraargumentar y entender por qué no somos una placa de roca flotando en el espacio sobre el lomo de una tortuga. Adelante, Alejandro. Buenas noches. Mi pregunta es que ahorita, al principio del video, usted tocó el tema de los agujeros negros, ¿no? Entonces yo tengo como entendido que entre más masa, entre más cerca de un objeto masivo,
más, o sea, así como que se detiene el tiempo, ¿no? Es También, ¿no? correcto. Es correcto, Alejandra. Se dilata Entonces, el tiempo. sí. Entonces se podría decir, o sea, que un objeto lo suficientemente potente que no alcanza ni a caer cuando ya se alcanzó a desintegrar, ¿no? Es correcto. Suceden dos fenómenos, Alejandro, te anticipo un poquito. La espaguetificación, que significa que como tú te estás acercando y el objeto masivo con la gravedad está aquí abajo, la gravedad de aquí es mucho más fuerte que la de aquí arriba y se empieza a estirar. Y por otro lado sucede algo llamado dilatación del tiempo, que a mayor gravedad el tiempo fluye más lento. Esos dos fenómenos suceden de la mano. Y justo en el borde del agujero negro, del horizonte de sucesos, fallan todas nuestras teorías de la física moderna. Esa discusión es muy interesante. Cosmología, platicamos un poquito de ello, platicamos un poquito de por qué las galaxias están formadas de esa forma y nos vamos a responder una pregunta bien interesante. ¿En dónde estamos nosotros? Dentro del marco de todas las cosas, hasta la investigación más reciente que existe. ¿Ok? Y bueno, muchas gracias. Por nada, Alejandro. Semana 9. En semana 9 vamos a empezar a construir un método científico. Galileo Galilei y su famosa frase, sin embargo, se mueve. ¿Cuáles fueron los instrumentos, los experimentos y la línea argumentativa que sirvió para derrocar casi 20 siglos de teoría geocentrista? ¿Qué pasó ahí? En el 10, vamos a utilizar la teoría del color de Sir Isaac Newton ya como una teoría de física moderna. Recuerden que en la física hay un antes y después de Newton. Newton vino a revolucionar muchísimo nuestro entendimiento de la física. Vamos a analizar el color, la teoría del color de Newton. Vamos a preguntarnos qué es el color. Vamos a responderlo utilizando la teoría física y vamos a tener una discusión que va a involucrar la forma en la que nuestros ojos utilizan un fenómeno cuántico para darle cabida a los colores dentro de nuestro cerebro. Y vamos a dejar la pregunta ahí abierta. Entonces, ¿qué es el color? ¿Cómo podemos definir el color? Es una de las preguntas abiertas para el trabajo final. Con eso cerramos y con eso habremos completado un camino de unos 2000 años de historia en la filosofía natural que dan como resultado el desarrollo de la física moderna. También tendremos 10 tutoriales que están divididos en dos segmentos. Número 1, las primeras 5, lógica, y las segundas 5, escritura científica. ¿Ok? Ese es el calendario. No se preocupen mucho en este momento de los nombres y de los conceptos. Un poquito más adelante les voy a dar mayor información de qué es lo que estaremos aquí aprendiendo. Y los tutoriales van enfocados a que ustedes pongan en práctica ciertas herramientas que les van a servir en general en su vida. ¿Ok? De hecho, en el 4, el juego de la lógica, aplicaciones de lógica formal, vamos a jugar un juego entre todos, en donde la idea es construir en base a reglas lógicas información y que después puede ser de utilidad para otras cosas. Vamos a hacer una introducción al Niche and Sky que creo que la mayoría de ustedes ya conoce. Tenemos dos sistemas clásicos de aprendizaje. El sistema industrial, en un sistema económico capitalista, en donde pues hay un precio accesible, pero hay muchísimos alumnos por clase. Entonces, si hay muchas dudas, la clase no puede avanzar. Los profesores tienen poco tiempo de contestar las preguntas. Y por otro lado, las universidades de élite. Son grupos pequeños, es muy costoso y es bien difícil ser aceptado. Si en una universidad de élite, un programa, admite 5 estudiantes al año y aplican 200, pocos tienen la oportunidad. Muy costoso y es de muy difícil acceso. Yo he tenido oportunidad de experimentar los dos sistemas industriales como todos o la mayoría en la universidad clásica, pero también he tenido experiencias en universidades de élite. ¿Y qué hacemos? ¿Nos decantamos por uno o por otro? Pues no, en Mindshop, iniciando con Mateus, se crea esta visión. El mundo no es como ninguno de estos dos sistemas.
No podemos hablar libremente siempre. Hay momentos para escuchar, hay momentos para hablar, hay momentos para preguntar. Hay que aprender a hacer preguntas, hay que aprender a respetar el tiempo de los demás. Por otro lado, tampoco podemos estar callados siempre. Si no decimos lo que es importante en nuestros comentarios y demás, Que Elon no Musk nos está sirve nuestro implementando grupo. realmente los Voy a ineptos que ponerle son ahí mute a Ricardo. Va, si quieres decir algo, Ricardo, vamos levanta tu mano y abre el micrófono. Entonces, hay que aprender que a veces toca hablar, a veces toca escuchar. Y hay que aprovechar las ocasiones en las que tenemos oportunidad de hablar. Mindshop no está pensado para hacer cursos ridículamente caros que solo pocas personas en el mundo puedan pagar, pero tampoco está pensado para tener decenas de miles de alumnos y que la atención se vaya diluyendo poco a poco. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la metodología de Niche and Sky. Niche and Sky es 1 hora, todos los martes, de 6:30 a 7:30 es 1 hora, en donde el 33%, una tercera parte, pueden levantar la mano, interrumpirme, preguntar. Si ven un comentario importante en el chat de algunos de sus compañeros que no están en Niche and Sky, pueden levantar la mano y decir, oye, creo que esta idea es súper importante, vamos a platicarla. Los otros 2/3 partes de la clase están enfocados en las notas, en aprender, en escuchar activamente. Y al final, tenemos nuestra mesa de discusión, donde todos pueden hablar. Como les anticipaba, en base a la cantidad final de alumnos que se inscriba, de entrada a la mesa de discusión es de media hora, pero si es necesario, la podemos extender un poco más, para que todos tengan la oportunidad de exponer esas ideas importantes que ya condensaron durante 1 hora. Y hablando de condensar y por qué se llama Nietzsche in the Sky, les recuerdo esta frase de Friedrich Nietzsche en su libro Aurora, un aforismo muy poderoso. Aquel que tiene mucho que proclamar un día debe guardarse mucho en silencio. Aquel que tenga que lanzar un rayo algún día debe ser, por mucho tiempo, una nube. Las ideas importantes, las ideas que vale la pena comunicar, que vale la pena ser escuchadas, tardan tiempo en condensarse. ¿Qué hacerlo? Esta frase les va a resonar muchísimo cuando estemos en la semana 7 hablando de fenómenos meteorológicos y entendamos qué tanto cuesta que un rayo caiga en nuestra atmósfera. A veces lo damos por hecho. Seamos nubes. Aprendamos a condensar. Como les anticipaba, la mesa ronda al final de todas las clases, mínimo 30 minutos. Y ahí, pues, vengan todas las preguntas, todos los comentarios. No solo es preguntar, se vale que expongan su punto de vista, sus argumentos, en base a su experiencia, lo que estudiaron. Se vale cruzar las ideas con lo que ustedes conocen, con lo que ustedes han leído. Y al final, entre todos, vamos a construir mejor conocimiento para todos. Podemos conocernos, podemos platicar de temas satélites de la física, podemos examinar noticias nuevas de la física y entender qué es lo que nos quieren decir, etc. Los tutoriales. Tutoriales de lógica. La lógica es una herramienta muy importante que muchas personas deberían incorporar en su vida. La lógica nos ayuda a expresarnos mejor, a tomar mejores decisiones, a entender los puntos de vista de otras personas. Los primeros 3 sábados vamos a tener algunas clases teóricas de lógica, algunos conceptos. Hay ejercicios en los que ustedes van participando, vamos rellenándolos en conjunto, pero les voy dando teoría. Hay muchos tipos de lógica. En este ciclo en particular vamos a atacar 2, la lógica proposicional y la lógica de primer orden, ya entenderán de qué hablamos. En el cuarto sábado vamos a hacer un ejercicio llamado el juego de la lógica. Van a poner en práctica lo que aprendieron antes. Van a dar neurons. Por ahí está interesante. Y el quinto sábado vamos a construir entre todos el concepto de racionalidad inteligente. ¿De qué sirve aprender lógica si no sabemos cómo aplicarla? Cómo ser mejores seres humanos a través de ella. Y esto vendrá complementado con ejercicios de lógica que serán propuestos a la sociedad. Tutoriales de escritura científica. Servirán para desarrollar las habilidades necesarias para publicar escritos de carácter científico. Papers. Yo los voy guiando.
Los primeros 3 sábados igual, son un poquito teóricos. Les voy explicando un storyboard de cómo construir su primer escrito científico, o el segundo, o en el que vayan. Y les otorgo las herramientas, un outline, una guía, etcétera, para que ustedes escriban su primer paper. El trabajo final es un paper opcional. Las tareas en Mindship, recuerden, y los trabajos son opcionales, y las retroalimentaciones son cualitativas. Para todos ustedes que decidan escribir el paper, van a tener 2 opciones de publicación. La primera es The Storm, la parte de ensayos de la sociedad, dentro de la página de mindship.café. Y para aquellos de ustedes que quieran empezar a tener publicaciones científicas, les puedo apoyar en la ruta para publicar en Academia Leaders. Academia Leaders es una opción de publicaciones científicas muy interesante que está cobrando mucho sentido. Para llegar a ese punto, hay que pulirlo, hay que tener más calidad, hay que escribirlo en inglés, pero con todo eso los puedo apoyar para quien tengan visiones o necesidad de hacerlo. Aquí les comento que los estudiantes tienen la opción de escribir su trabajo en español o en inglés. Hay un par de idiomas más que ya al final, cuando estemos en ese punto, les comparto. Pero pues básicamente todo el mundo lo escribe en español o en inglés, ¿verdad? Hay un par de idiomas más en los que les puedo apoyar. Pero bueno, queda su elección. De nuevo, quien quiera un reto extra, les puedo optar a hacerlo en inglés. Yo los voy a guiar todo el camino, les voy a dar los recursos necesarios para que puedan complementar el trabajo. Si alguno de ustedes tiene intenciones de continuar sus estudios a maestría, doctorado, cambiar de carrera, etcétera, esto les va a ayudar muchísimo. Cualquier buena universidad, como requisito de admisión, les va a pedir un paper o un ensayo. Entonces, va a ser importante. Carta de referencia. En caso de que alguno de ustedes requiera una carta de referencia para un trabajo, para una beca de investigación, para aplicar a alguna universidad, las podemos platicar. Cada caso se discute en privado, pero ahí sí requiero que escriban su paper. ¿Ok? Si no hay un paper, no tengo elementos objetivos de evaluarlos. Las cartas de referencia solo se emiten de manera positiva, recomendando a alguien, no hay negativas. Para poder recomendar a alguien tenemos que conocer su trabajo. Y también, quien necesite platicar acerca de su futuro académico, de qué estudiar, qué aplicar, cómo lo hago, cómo aplico en una universidad del extranjero, qué me van a pedir, qué significan estos requisitos, con gusto los puedo guiar. Así que es algo también importante que les quería recalcar. La carga de trabajo, para quien está aquí pensando en que esto sea un curso como puente para una educación de un posgrado, más o menos, si ustedes toman la clase que es 1:30, la lectura principal y la tarea, les va a consumir entre 4 y 5 horas a la semana. Si ustedes quieren revisar las lecturas adicionales y otros recursos que les voy compartiendo, les puede tomar entre 10 y 12 horas a la semana. ¿Ok? Y escribir el trabajo final les puede tomar entre 20 y 40 horas de trabajo, más o menos. Si solo quieren participar de las clases y tutoriales, 2 horas y media a la semana. Y recuerden, están grabados, así que los pueden consumir de forma síncrona. Y cualquier duda que tengan, ya que no tienen voz en la mesa de discusión, sin problema me mandan un mensaje de WhatsApp privado, una nota de voz. Yo les explico. Y si es algo relevante para el resto del grupo, lo subimos al grupo de WhatsApp que tenemos con todos y lo discutimos ahí para que todo el mundo aproveche del conocimiento. Entonces, el no estar en línea no significa que pierdan la oportunidad de expresar sus ideas. Tómenlo en cuenta. El curso de física. Este es una especie de roadmap general de qué es lo que quiero conseguir con este curso de física. Es un objetivo muy ambicioso que va para varios años. Este primer ciclo, denme un minuto, por favor. Este primer ciclo de Historia de la Filosofía Natural se empezó a gestar en el 2021 y salió público para la sociedad el año pasado, en 2022. Mi intención, y espero realmente lograrlo, es el ciclo 2, en donde ya vamos a revisar a fondo la mecánica, tanto clásica como relativista, lanzarlo para junio de este año. Y si todo sale de acuerdo al plan,
En el 2024 estaríamos lanzando el ciclo de mecánica cuántica. En el 2025, física de partículas y teorías unificadas. Teoría de cuerdas, teoría SEME, branas, single loop gravity, etc. Y para el 2026 estaríamos lanzando el ciclo de filosofía de la física para acabar de abarcar y volver a cerrar el tema. Arrancamos con filosofía natural y cerramos con filosofía de la física moderna. Mi intención es realizar otro estudio de posgrado en el campo de filosofía de la física y por eso la fecha se ve lejana aún, pero prometo prepararme mucho para llegar a ese momento con los mejores elementos para compartir con ustedes. ¿Ok? Está sujeto a sufrir cambios, obviamente, sobre todo en las fechas, pero esa es la idea. Y vamos a construirlo paso a paso, de la mano. Un tema a la vez hasta poder entender ideas extremadamente complejas dentro de este campo de estudio. Hay muchos campos que quedan fuera. No lo sé todo en física. De hecho, sería irrisorio pensar que podemos saberlo todo de algo. Electricidad y magnetismo, termodinámica, óptica, acústica, etcétera. No soy experto en la materia y por eso decidí no incluirles en este syllabus del curso de física, pero conforme vayamos avanzando podríamos incorporar nuevas personas, nuevo conocimiento y armar alguna especie de talleres o algo similar para realizar otras partes de la física que al día de hoy no estoy preparado para compartirles. Bienvenidos a Mindshop. Esto está desactualizado. No son 6 años, ya va para 9 años la historia de Mindshop Café. Una breve recapitulación. No es solo un ciclo, es una membresía. Para ustedes que ya son miembros de Mindshop ya conocen la sociedad. Para los que no, es una membresía vitalicia. Por eso este símbolo de infinito. En la sociedad existen diversas opciones, diversas runas, diversos caminos que pueden seguir. La comunidad es muy vasta y muy nutrida. Hay gente de casi cualquier campo de conocimiento con el cual podrán tener charlas enriquecedoras o debates enriquecedores. En particular, el día de hoy tenemos a Mirror, que es la junta trimestral. Tenemos a Mindship Games, donde se juntan a jugar en línea. Synapse, que está pensado como un medio de control para las neurons y como un canal de tecnología en general. La Store, que todavía no está en marcha, pero hay algunas intenciones. La Cantina, que son los grupos de discusión informal. Mindshop Podcast, para todos ustedes que tienen podcast o están interesados en alguno. El grupo de debate formal, que ya tuvimos el primero, del cual también soy o seré tutor en este caso. Mindshop Rivers, los ciclos de lectura. Mindshop Movies, las películas, incluyendo los peatones, que son las premiaciones anuales. Mindshop Art, se autoexplica. Storm, en donde nos juntamos a escribir y donde se publican los ensayos y los trabajos. Y Mindshop Music. Las cantinas, hay 3 al día de hoy. Aristóteles, la de Sócrates y la de Platón, los nombres aquí muy filosóficos en griego, con su runa cada una. Y hay 3 porque la moderna sociedad impide que sea un solo grupo. Malas discusiones que son un jueves sí, un jueves no, son en Zoom. Malas juntas que hacemos, van 2 ya presenciales, 2 en Ciudad de México, 3 en Monterrey. Para Mindshop Movies en marzo. Son actividades interesantes a las cuales tienen acceso como parte de esta sociedad. Un ejemplo de Off Rivers. Febrero tocó el viaje de elefante de José Saramago. Justo creo que ayer estaban cerrando. Es asíncrono. Cada quien lo lleva a su ritmo. Cada vez un libro nuevo. Si no tienen una oportunidad de leer el libro del mes, lo leen posterior y se meten al canal de Discord y ahí van comentando o respondiendo las preguntas. Breve resumen. Grupo F3, nuestro correo de contacto va a ser mindshop.rubin@gmail.com todos los jueves, iniciando 9 de marzo, de 6:30 a 8 p.m. Tutoriales, todos los sábados, son en vivo, de 10 de la mañana a 11 de la mañana,
igual se graban para que uno pueda estar. En resumen, el ciclo incluye 10 clases de 1 hora y media, 4 tutoriales de lógica de primer orden, un ejercicio de El juego de la lógica, 5 tutoriales de escritura científica de 1 hora, videos y audio de todas las clases, su proyecto final, que es el ensayo científico, más media hora de mentoría personalizada, esa es 1 a 1, la membresía de Mindshop, esa parte de acceso a la cantina todos los viernes, discúlpenme, se me pasó a actualizarla, los jueves y es vitalicia, y Mindshop Movies también los jueves, un jueves cantina, un jueves Mindshop Movies. Acceso a los juntas trimestrales y 10 Neurons, que es la moneda de intercambio de la sociedad. Con esa moneda, pues, se dan los accesos a las cantinas presenciales, van a tener acceso a los tutoriales de debate, los tutoriales formales y una serie de valores agregados que vienen dentro de la sociedad que a futuro estaremos publicando. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Les recuerdo que hay un video en YouTube que explica, donde Mateus explica a detalle todo lo que incluye la membresía de Mindshop, igual, junto con su kit de bienvenida en el correo de entrada. Les comparto ese link para que lo puedan revisar a detalle. Orlando, adelante. Hola, yo tengo una duda que justo cuando lo comentaste se escuchó entrecortado, por lo menos de mi parte. ¿Por qué eran 3 cantinas? Ya por la cantidad de miembros que somos ya, Orlando, no caemos todos en un grupo de WhatsApp. Entonces, por eso tenemos Ya, 3 cantinas y contando. No es ninguna otra segregación ni nada más que el límite que impone WhatsApp en los grupos. entiendo. ¿Vale? Muchas gracias. Y seguramente después habrá una cuarta y una quinta y las que se acumulen, ¿verdad? Claro. Precios y términos de pago. El ciclo más la membresía. Aquí déjenme corregir esto porque el descuento es 20%. Discúlpenme, lo acabo de ver. Listo. Los cursos en Mindshop tienen un costo regular de $250. Este curso, este grupo F3 todavía tiene un descuento del 20%, quedando en $200 el costo total. Y el tipo de cambio lo actualicé hoy en la mañana porque bajó. Afortunadamente para los que vivimos en México, el dólar ha ido a la baja, lo cual ayuda bastante a las personas que estamos acá en México. Entonces, el primer pago es antes de la primera clase, de 1,817 pesos, transferencia, depósito en Oxxo, etcétera, o $110 vía PayPal, que incluye una comisión de $10, que es lo que PayPal cobra por usar su plataforma. Y el segundo pago exactamente igual, antes de la sexta clase, igual 1,817 pesos o $110. Y para todos ustedes que hagan su pago anticipado, antes de la primera clase, es decir, antes del jueves 9 de marzo a las 12 p.m., el precio de 3,000 pesos para quien esté en México, tiene un descuento todavía adicional, serían como 634 pesos de descuento o $170, incluyendo la comisión de PayPal. ¿Vale? Entonces, para que lo consideren, quien pueda aprovecharlo y es un buen momento. La ventaja es que nuestro tipo de cambio ha ido un poquito a la baja. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda del ciclo o en general? No, todo bien. Perfecto. Esteban, adelante. Si tengo una consulta, en este caso, para pagar vía PayPal, ¿nos pasan un enlace o a nombre de qué usuario, qué cuenta se paga? Te pasamos, mañana les va a llegar el correo electrónico con pasos siguientes y ahí viene los números de cuenta y el enlace de PayPal para lo que aplique. Listo, perfecto, gracias. Y de cualquier forma, cualquier duda que tengan, a los números de WhatsApp que en un momento más les voy a poner en pantalla, ahí nos preguntan y listo, sin problema. Roxana, adelante. Sí, la pregunta es que si no me inscribí para
para, si no me registré, sino que nada más entré ahorita con la invitación que me enviaron, ¿cómo saben mi mail o a quién le doy mi mail para que me llegue esta información? Al ratito voy a hacer una breve pausa y ahí voy a dejar en pantalla los números de WhatsApp. Y si quieres, escríbeme directo, Roxana, y te paso la información y te voy registrando en el formulario. Órale, gracias. Claro que sí. Vamos a dar una breve clase de muestra. Y todo nace con la pregunta, ¿qué es la física? De fondo, fotografía de nuestra Vía Láctea. Esta fotografía está tomada desde el espacio exterior. No recuerdo si fue por el Hubble o por algún otro instrumento. Aquí vemos una especie de nebulosa. Esto es nuestra Vía Láctea. Estamos en nuestra galaxia es una espiral, estamos en uno de los brazos, y cuando apuntamos a través del centro, la vemos toda como planadita, como un disco compacto. Por aquí está el centro, que hoy en día sabemos que ahí tiene un agujero negro, Sagitario, me falla, no me acuerdo el nombre. Esta es nuestra galaxia, y aquí al fondo, estas otras nebulosas que vemos son otras galaxias lejanas. Esta es otra galaxia, otra galaxia, otra galaxia. Hay mucho ruido en la imagen, no se alcanza a resolver estrellas individuales. Una exposición seguramente un poco lenta, un poco corta. Y otras galaxias, esos manchoncitos que vemos aquí. Aquí los límites de nuestra galaxia. Es casi planita, sí tiene algo de grosor, pero es plana. ¿Cómo sabemos todo esto? ¿Cómo podemos asegurar que lo que estamos viendo es lo que les acabo de contestar, de compartir? Pues bueno, hay que preguntarnos qué es la física. ¿Alguno de ustedes quiere decirme qué es la física? Lo que piensen que es, no tiene que ser una definición académica ni nada. Lo que se les ocurra, lo que ustedes crean que es. ¿Qué es la física? ¿No? ¿Nadie? A ver, yo quiero intentar. Dale. Ah, siempre lo he entendido, o sea, como el cómo es que puedes explicar, o sea, la ciencia que explica el cómo de las cosas. Porque, o sea, yo estudio arquitectura, pero también dicto clases de mate, física y química, y al menos siempre he entendido, o no sé si está bien, por eso también quiero aprender más con esto. Como química más es el porqué de cómo, de por qué, o sea, dentro a nivel atómico, y la física más es el cómo. No sé si eso está correcto, pero Muy bien. algo así lo entendí hasta ahora dentro de los libros, lo que he visto, ¿no? Muy bien. La física nos explica el cómo de las cosas. Es una buena definición, Mario. Muy buena. ¿Alguien más quiere compartir la suya? Yo, Dale. pues para mí la física es como o sea, la ciencia que busca estudiar los objetos como tales, ¿no? O sea, sí, los objetos. Mm, Pues sí, como decía, el cómo. Y quería hacer como otro complemento, o sea, yo sé realmente muy poco de física. Lo considero que la física utiliza el lenguaje de las matemáticas porque, no, pues, ahí el, perdón, me bloqueé. No te preocupes, Alejandro, no pasa nada. Dale, ¿quieres intentarlo de nuevo? ¿Quieres organizar mejor tu Sí, respuesta? ahorita, Va, perfecto. Si quieres, organízala y le damos. Arístides, adelante. Bueno, esto no es una definición, pero algo que yo creo que es una distinción importante es que tenemos una experiencia sensible y pero eso no nos determina nada. Entonces la física viene ahí como para comprender mejor las cosas que están ahí, pero que son aparte de lo que nosotros experimentamos, pues. O sea, digamos lo real. Muy bien. De hecho, todos tienen algo de verdad en sus definiciones. Como un gran campo de estudio y como una pregunta grande, porque realmente responder qué es la física es una pregunta muy grande. Se han escrito
cantidad de volúmenes y libros al respecto, pero podemos empezar a aproximarnos a definiciones. Vamos a arrancar con una que no es académica, es literaria y es muy interesante. La física es un campo organizado de conocimiento acerca de la naturaleza. Y un estudiante de ella dirá que está perdiendo física, no naturaleza. El arte, como la naturaleza, ha de ser diferenciado del estudio sistemático del mismo, que es el criticismo. Esto está escrito por Northrop Frye, que era un teórico y crítico literario canadiense. Él hace una analogía. Las analogías nos van a servir mucho para navegar en campos de estudio muy complejos. Él criticaba arte, era crítico literario, él hacía criticismo. Y él compara la física con el arte. Y primero, nos dice que la física es un campo organizado. Esto es importante, es un campo organizado de conocimiento acerca de la naturaleza. En la física estamos estudiando la naturaleza. ¿Cómo? Con un campo de conocimiento, de forma organizada. Y hace una analogía. Compara el arte con la naturaleza. Y así como decimos que los físicos estudiamos física, estudiamos la naturaleza a través de la física, no estudiamos la naturaleza, no somos naturalistas. Así también compara el arte. Criticar arte no es hacer arte. ¿Vale? Es una buena definición, una definición que me gusta mucho por analogía. Una definición de alguien que no es físico. ¿Ok? Todos podemos definirla. Cuesta trabajo organizarnos mentalmente para hacerlo, pero todos tenemos por ahí algo que nos dice que es la física. Se van a convertir en críticos de la naturaleza. Van a voltear, si hoy si viven en el hemisferio norte, es decir, del Ecuador hacia Alaska, si hoy salen y observan hacia el lugar donde sale el sol típicamente, el lugar donde se pone el sol, van a poder ver dos cosas que parecen estrellas que son muy brillantes. Son Venus y Júpiter. Si está despejado, los invito a que lo hagan acabando la clase esa sala. Vean la naturaleza. Pregúntense por qué se ve así. ¿Por qué brillan más que las estrellas si no tienen luz propia? Sean críticos de la naturaleza. Así nació la física. ¿Qué van a hacer ustedes si se dan la oportunidad? Difícil observar las cosas que nos rodean y no preguntarnos por qué son así. ¿Cómo es que sucede esto? Porque algunas estrellas las veo rojitas, otras azules, otras blancas. ¿Por qué la luna a veces parece estar más cerca y a veces más lejos? ¿Por qué no siempre veo los planetas en el cielo? Una definición académica sería, es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Esta parte es la química. Pero la física, en su sentido más básico, nace de la observación, nace de preguntarnos por qué suceden las cosas que observamos o medimos. ¿Por qué suceden de esta forma y no de la otra? Nace de nuestra curiosidad. En este ciclo voy a apelar a su curiosidad. Voy a pedirles que observen el cielo. Voy a pedirles que hagan experimentos muy sencillos que voy a hacer aquí en clase y que puedan replicar con material que van a tener fácilmente a la mano. Y que se pregunten por qué sucede lo que está sucediendo. Vamos a caminar hombros de gigantes, como decía Sir Isaac Newton. Vamos a recorrer hacia el mismo camino que ellos recorrieron, pero de manera acelerada, no en 2000 años, sino en 10 semanas. Y al final vamos a poder observar las cosas que nos suceden y tal vez entender un poquito mejor qué es lo que está sucediendo. Tal vez eso podemos explicar a alguien más. Y si nos gusta, pues seguir estudiando. Profe, una pregunta que pueda interrumpirlo. Adelante, Alejandro. ¿Es necesario ser afectado o ser parte del sistema para poder identificarlo y estudiarlo?
Hmm, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Más adelante tengo una frase precisamente que relaciona esto. Yo diría que sí. Si no puedes experimentar el sistema en el que estás, es difícil estudiarlo. Hay experimentos mentales, Alejandro, que están en el borde de la investigación en física, ¿no? Hay cosas que no podemos observar, pero que las matemáticas nos dicen que deben pasar. Entonces, ahí está la delgada línea, pero para entender esos sistemas sin ser parte de los mismos, requiere un esfuerzo muy, muy, muy grande. En este primer ciclo, vamos a ser parte de lo que estamos discutiendo y platicando. Vamos a, ya sea fenoménicamente, vamos a verlo experimentado o vamos a construirlo en base a algo que podemos replicar. ¿Ok? Espero haber contestado tu pregunta. Es una pregunta grande, discúlpame. Podríamos quedarnos horas platicando acerca de las posibles interpretaciones en diversas teorías, tanto físicas como filosóficas, y probablemente la duda solo crecería. Bueno, profe, gracias. Por nada, placer. La información no es conocimiento. La única fuente de conocimiento es la experiencia. Necesitas experiencia para adquirir sabiduría. Albert Einstein, físico alemán, premio Nobel, una de las personas que revolucionó la física. Padre de la física moderna, me atrevería a decir. La física nos invita a experimentar. Y, en palabras de Einstein, me siento inclinado a pensar que tiene razón. Si queremos adquirir sabiduría hay que experimentar. La física nos invita a ello. La segunda pregunta del día. ¿Por qué estudiar física? La lista de razones puede ser enorme. Cada quien puede tener una razón particular. Les traje 8. La primera, por curiosidad. Por simple curiosidad. ¿Por qué son las cosas como las veo? ¿Por qué existen los rayos? ¿Por qué el fuego quema? ¿Por qué el verde lo veo como verde y el azul como azul? ¿Por qué el gato de Schrödinger está vivo y muerto a la vez? Hemos escuchado muchas afirmaciones con respecto a la ciencia, ¿verdad? Y no siempre se explican adecuadamente. A veces se abusa de ellas para tratar de dar un mensaje que ni siquiera es el correcto. Todos fuimos ese niño pequeño que preguntaba por qué, por qué, por qué, por qué. Vuelven a abrir esa puerta. Todos los porqués tienen espacio en este mundo. ¿Por qué es demasiado importante para ser dejada a los físicos? Palabras de Hilbert. Demasiado importante. Nos ayuda a entender muchísimas cosas. Nos da tecnología. Nos da también cosas negativas, por supuesto, pero no todo es negativo. Es demasiado importante para ser dejada a los físicos. Para entender mejor el mundo que habitamos, vamos a explicar fenómenos cotidianos y sentir esa satisfacción interna de, esto pasó por esto, por esto y por aquello. Para iniciar una carrera de investigación, iniciar o continuar. Para entender mejor la tecnología. La tecnología es una de las aplicaciones de la física, de las más inmediatas. Para lograr un pensamiento estructurado y crítico. Exponernos a lecturas difíciles, a argumentos complejos, aprender a argumentar, contraargumentar, y entender por qué, a pesar de que no podemos salir al espacio exterior, nuestro planeta es redondo, semirredondo, gira, flota y se mueve alrededor de un astro. Entender esa línea argumentativa les da un pensamiento estructurado y crítico. Van a poder enfrentarse después a discusiones, a escritos, a libros mucho más complejos y van a poder realizar un análisis mejor de ellos. Porque es útil en otros campos del conocimiento, sin importar lo que estudien. Van a encontrar correlaciones, van a encontrar empalmes entre los campos de conocimiento. Van a encontrar muchas cosas. Y por último, para entender cómo funciona el mundo cuántico. Últimamente se abusa del mundo cuántico. Y hay por ahí desde terapias, libros y temas pseudomédicos y demás
que abusan del gran problema que supone entender el mundo cuántico. Es un mundo maravilloso. Palabras de Bohr, creo que era, decía, si crees que has entendido la mecánica cuántica, es porque no has entendido la mecánica cuántica. Regresando a lo que nos comentaba Alejandro, si tenemos que ser parte del sistema para poder estudiar el sistema. Eduardo González es un físico mexicano, amigo mío, y él me dijo una vez esta frase que jamás se me ha olvidado. Los cerebros son la herramienta que el universo ha creado para entenderse a sí mismo. Hay algo que se llama el principio antrópico, y el principio antrópico fuerte, uno de los argumentos principales, es que llegamos a ser lo que somos, porque no podíamos ser de otra forma, y porque somos el único conducto para poder entender qué es lo que somos y cómo llegamos a ser. Un argumento poderoso, y que sigue ahí, ¿verdad? Sería romántico y poético después descubrir que sí. Las mentes, los cerebros, es un intento del universo por entenderse a sí mismo. ¿O no? Pero tenemos la capacidad. Todos nuestros cerebros son una herramienta muy poderosa que puede entender el universo. Hay que usar la herramienta. Breve recapitulación. Platicamos acerca de ustedes, de lo que se espera del curso, cómo es una colaboración. Ya les di con esas dos preguntas un breve ir y venir. Así espero que sean las clases realmente. El idioma es español. Tuvimos un calentamiento con una frase de David Hilbert. La física es demasiado importante para ser dejada a los físicos. Platicamos del Syllabus, que va a ser su guía, de Nichiren Sky y la mesa redonda. Revisamos los tutoriales de lógica y de escritura científica, el por qué los introduzco, qué es lo que espero que obtengan con ellos, herramientas poderosas para su vida. Una breve revisión de Mindshop Café, la membresía de Mindshop. Revisamos el precio y los términos de pago y les di una breve clase muestra de 15 minutos de qué es la física y por qué estudiarla. Vamos a un enfriamiento. Lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta a nuestro método de cuestionamiento. Werner Karl Heisenberg. El principio de incertidumbre fue creado por este hombre, físico alemán. He escrito esto en un libro maravilloso que se llama Physics and Philosophy, The Revolution in Modern Science. Esta es una de las ideas que les comentaba. El principio de incertidumbre que introduce Heisenberg, en su momento no había ninguna forma de comprobarlo. De una peculiaridad matemática. Y es una de las piedras fundamentales del mundo cuántico. Hoy sabemos que es así. Va a ser muy difícil observar algo en sí mismo. Va a estar visto a través del lente de nuestro cuestionamiento, de nuestro método. Hay que pulir el método. Si pulimos nuestro método de cuestionamiento, vamos a hacer mejores preguntas. Si hacemos mejores preguntas, vamos a obtener mejores respuestas. Bienvenidos al grupo F3. Alejandro, adelante. Con referencia al texto anterior, ¿sí? Quería hacer una pregunta. Y es que, ¿por qué dicen que, o sea, que no se puede observar la naturaleza en sí misma, ¿sí? Sino a nuestro método de cuestionamiento, ¿sí? Entonces va a haber o sea, la altura del método de cuestionamiento está a la altura de sus propias conclusiones, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, cuando no hay final, ¿cierto? O sea, no se podría deducir un final porque podría ser el final del propio método de cuestionamiento. ¿Correcto? Ok, Por eso las entiendo. preguntas grandes en toda la ciencia, no solo en la física, siguen abiertas. No está ese final. Cambiando los métodos de cuestionamiento, vamos encontrando nuevas respuestas, Alejandro. Y bueno, listo. Gracias. Por nada. Jorge Alberto, sí, Jorge Alberto, creo que tenías la mano levantada. Si quieres. Sí, es que quería... ¿Se me escucha? Te escucho, ya te escucho mejor.
Quería agregar algo sobre sobre No sé si sea solo yo, Jorge, o te escuchas entrecortado. Sí, está entrecortado. A ver, si quieres, inténtalo de de nuevo, Sí. Jorge. Vale, Jorge, si quieres, si arreglas el tema de tu micro, nos avisas. Sí, se escucha Sí, mal. Jorge, se escucha, Si, se si escucha quieres, algo cortado. si quieres arreglar tu micro y enseguida te doy la palabra, o si no, déjanos la pregunta aquí en el chat y la respondemos, ¿vale? ¿Listo? Bienvenidos a F3, semana 0. Gracias a todos por su tiempo. Les voy a pedir 2 minutos, por favor. Y voy a dejar en pantalla los números de contacto para que también puedan tomar nota. Ahí está. ¿Va? Enseguida regreso con usted. Dice Jorge, quería dar una aportación hacia el cuestionamiento de mi compañero, pero es algo ahora como para escribirlo. Va, si puedes olvidar el tema de tu micrófono y ahorita que regrese algo contigo, ¿vale? A ver si ya podemos escucharte bien. Regreso enseguida. Listo, estamos de regreso. Jorge Alberto, ¿quieres intentar de nuevo dar tu comentario? Ok, vale. Perfecto, pasamos a sus dudas, preguntas, comentarios, cualquier cosa que quieran compartir, la palabra es de ustedes. Creo que por mi interés. Vale, Jorge Alberto. Bueno, no lo perdemos por hoy. Pero listo, les doy la palabra. Cualquier duda o pregunta que tengan, adelante. Adelante, Orlando. Yo tengo una duda con respecto a si uno no toma el curso, ¿se va a compartir aún así la bibliografía o textos recomendados? O sea, no los textos en sí, sino la bibliografía que se va a ocupar o ese tipo de cosas. La bibliografía es muy vasta, son mayormente extractos de diversos libros, Orlando.
pero si no tienes oportunidad de tomar el curso y quieres alguna recomendación particular de lectura, búscame directo y dime más o menos cuál es tu inquietud y te puedo recomendar algo de bibliografía particular. Muy bien, muchas gracias. Y si te comparto de entrada toda la bibliografía del curso, probablemente sean como 20 libros, entonces tal vez no sea lo mejor para empezar, ¿sabes? Pero búscame y con gusto te doy una guía. Muy bien. Vale. Eva, adelante. Gracias. Mi pregunta sería si para el curso habría alguna bibliografía o algún libro como básico de consulta, a lo mejor en este punto como más general. No al inicio, Eva, por lo que les comentaba. El curso de la bibliografía es muy extensa. Lo que sí hay es, para cada semana ya hay una curaduría que yo realicé de las lecturas que deben seguir. La mayoría de ellas son capítulos de libros de divulgación científica y algunos otros son versiones light, por así decirlo, de papers o del pensamiento original de los autores. Desgraciadamente no hay un solo libro que nos lleve de la mano con el desarrollo de este ciclo y precisamente por eso es que ya las lecturas están preseleccionadas para cada semana y que sean de la forma más digerible para todos ustedes. Ok, y si por alguna razón, alguna semana no tenemos oportunidad de leer la lectura recomendada, ¿cómo eso nos podría afectar en el desarrollo de la lección del día? Ok, podría ser que algunos de los argumentos no te queden del todo claro o que pierdas algunos de los detalles finos. Realmente, si no tomas la lectura antes de la clase, vas a entender la mayoría de lo que yo les exponga y lo vas a poder complementar con las preguntas que tengas en el momento. No es indispensable haber leído antes de llegar a la clase, pero sí muy recomendable. Ok, ¿Ok? gracias. Y también no pasa nada si tomas la clase y después abordas la lectura en el tiempo que tengas libre. Y para que sea una idea, las lecturas de cada semana son menos de 20 páginas. Ok, ok. Arístides, adelante, por favor. Hola, mi pregunta es sobre ti, tengo curiosidad. Además de, bueno, no sé a qué te dedicas exactamente, pero supongo que también te estás formando en muchas cosas. ¿Has publicado papers o libros o algo por el estilo? Sí, pero todos muy técnicos, Arístides. ¿Sobre No, qué? nada de divulgación, nada a nivel divulgativo, todos son completamente técnicos. Ok. Que igual si a quien le interese ya con profesorio del curso, sobre todo después de que en los tutoriales revisemos la parte de cómo leer un paper, les puedo compartir. En las clases eh, uso una versión simplificada de uno de mis papers, para ejemplo de cómo leer un paper científico. Leen algo que es una pieza original mía. La lectura de introducción a la semana 0, que es de las primeras que van a tener disponibles en el Drive, es escrita por mí. Ok, En muchas este gracias. momento desaconsejaría como primer lectura tomar algo escrito por mí. Ya. Muy bien, bueno saber. Muchas gracias. Sí. Alejandro, adelante. Respecto a lo de de ahorita, ¿sí? Lo de la metodología. O sea, si no se sigue la metodología, o sea, realmente el no seguir y el no investigar desde un punto de vista existencial no es, o sea, no puede ser tan importante. O sea, o sea, ¿qué tan importante es desde un punto de vista existencial la investigación en sí? Desde un punto de vista existencial, ¿te refieres a la corriente del existencialismo dentro de la filosofía o desde un punto de vista de nuestra existencia como seres humanos? En nuestra existencia como seres humanos. Ok, lo voy a responder muy desde mi punto de vista y creo que puede ser un poco sesgado por mis estudios académicos, por lo que me dedico y por lo que hago. Creo que es imprescindible, Alejandro. Creo que
sin el nivel al que hemos llevado la ciencia, no tendríamos el poder de transformación que tenemos al día de hoy y no tendríamos una sociedad tal cual la conocemos. Ahora, es difícil evaluar únicamente el impacto que ha tenido a través de la ciencia sin incluir otros factores muy grandes, ¿no? Desde religión, teología, sociedades, humanidades, etcétera. Pero sí considero que para que nuestra existencia sea la que es hoy en día, la ciencia ha jugado un papel primordial, básico y fundamental. En resumen, podría darte esa respuesta en este momento. Ok, bueno, muchas gracias. Pues, o sea, me surgen más preguntas, pero no me gustaría como aquí atosigarlo de preguntas. No te preocupes, ya si quieres, tengo la oportunidad de que tus otros compañeros levanten la mano y si no, regresamos contigo, no hay ningún problema. Bueno, pues, espero las digo. Listo, ¿quién más tiene preguntas o dudas? Yo, ¿me escucho? Escucho, Beltrán. Ok, vale. Sobre el tema del paper, sobre el tema ya de un ensayo como tal, eh, ¿habría ciertos tópicos preseleccionados? ¿Sería libre? ¿Serían causados con respecto a las semanas anteriores? O sea, ¿cómo le podríamos Hay, hacer? hay 5 preguntas de las cuales tienen que elegir una. Una de las partes importantes para escribir un paper, una tesis o una investigación es elegir la pregunta adecuada. En este caso, yo las he elegido por ustedes. Todas son preguntas que Gracias. abordar a nivel iniciación y todas ellas las pueden responder en base a la bibliografía que va a estar compartida en el Drive, tanto de lecturas principales o secundarias. Ya cuando analizo la línea argumentativa que cada uno de ustedes está proponiendo para su paper, les puedo sugerir o facilitar algún otro artículo, capítulo de libro o algo, o guiarlos para complementarlo o para encontrar los contraargumentos. Pero de entrada son 5 preguntas preseleccionadas y que se sustentan en la bibliografía ya disponible. Muy bien, muchas gracias. Por nada. Listo, ¿qué más quieren preguntar? ¿Nadie? ¿Ya todo bien claro? Va, perfecto. Salvo que haya alguna otra duda. Si tienen más dudas o quieren platicar algún otro tema, nos quedan todavía unos minutos de tiempo apartado para hoy. Si no, aquí cerramos. Los pasos siguientes, la grabación se va a subir, se les va a compartir por correo electrónico a todos los que se registraron. Si alguien no se pudo registrar, ya les dejamos los teléfonos de contacto. Y si no, pues pregunten en la cantina o en algún otro grupo por ahí. Con gusto les damos la información. Alejandro, creo que tenías la mano levantada. Sí, o sea que ya, o sea, ¿puedo preguntar o no? O todavía estoy otro momentico. ¿Pregunta? Bueno, o sea, bueno, dice desde punto, o sea, que es realmente importante en la ciencia. Entonces eso quiere decir que nosotros como personas existentes somos partes del sistema, o sea, podemos estudiar el sistema como tal, ¿no? El universo, ¿Correcto? ¿sí? Entonces, y estudiamos el universo por medio de las matemáticas, ¿sí? O sea, creo que, o sea, Sí. realmente sé muy poco de este tema, pero supongo que es así, ¿sí? Mayormente y en física, sí, la mayoría está sustentado con matemáticas. Bueno, ahora bien, o sea, después de un punto, después de la línea de que tú me explicabas, donde ya dejaba, o sea, donde uno se separaba del sistema, las matemáticas comenzarían a regir en el papel del universo. O sea que entonces ya realmente las matemáticas están lo suficientemente avanzadas para poder, o sea, para poder cruzar esa barrera en la que el no estar anclados al sistema, el no hacer parte del sistema, nos limita. No.
Al día de hoy no tenemos ese nivel de matemáticas y de hecho es una pregunta también grande y abierta en las matemáticas formalmente como campo de estudio. Hay dos formas de entender las matemáticas y una es ónticamente, es decir, si los objetos matemáticos son abstractos y tienen una realidad por sí mismos que modela el universo, y la otra corriente es entenderlas epistemológicamente, es decir, si las teorías físicas que hemos logrado construir al día de hoy son de la forma en la que son, porque esa es la forma que tienen las matemáticas que hemos desarrollado hasta este día. Al día de hoy no está resuelto ninguna de las dos. Es decir, si las matemáticas tienen una realidad abstracta por sí mismas como objetos separados en este universo, o si simplemente son una herramienta creada por los seres humanos y que nos permite una epistemología para comprender lo que hoy en día comprendemos, Alejandro. Es una pregunta severa y que al día de hoy no tiene respuesta. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, Alejandro, voy a tomar el celular que fue levantando. Orlando, Julio y luego Aristides. Sí, mi duda era con referencia a la cita, que era de Werner Karl Heisenberg, que decía lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza expuesta en nuestro método de cuestionamiento. Y habías comentado que la idea es pulir el método y eso hará mejores preguntas, pero eso también con la finalidad de tener, como, siguiendo la metáfora de los lentes, como para ver mejor las cosas y esto entendiendo que se puede entender mejor una verdad objetiva. Es correcto, Orlando. Más o menos por ahí va la pregunta. El conocimiento, la frase, perdón. El conocimiento que tenemos hoy en día se ha ido construyendo mayormente en pasos incrementales que han venido de muchas personas. De repente recordamos nombres grandes en la ciencia, como Heisenberg, por ejemplo, como Einstein, pero a veces olvidamos ver lo que hay detrás, todo lo que llevó a ese desarrollo. Por ejemplo, para que Einstein pudiera proponer la teoría de relatividad especial, tuvo que haber antes un Lorentz, que hiciera un estudio matemático y derivara unas ecuaciones de cómo se dilata el tiempo y cómo se contrae el espacio. Para que Lorentz pudiera haber hecho eso, tuvo que haber antes de él unos experimentadores que midieron la velocidad de la luz con respecto al eje de rotación de la Tierra y en contra, y se dieron cuenta que era la misma. Y para que ellos hicieran ese experimento, alguien tuvo que crear unos espejos casi perfectamente pulidos que pudieran desviar la luz en dos direcciones y volver a conjuntarla. Entonces, a eso se refiere un poco la cita, que de repente tenemos que ir cambiando el método de estudio y tenemos que ir haciéndolo en pasos incrementales. Si seguimos, Einstein también decía, ¿no? Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Entonces, a eso se refiere Heisenberg al decir esta frase. Es muy profunda. Sí, algo así. ¿Qué pasó? Voy a ponerle mute al micrófono de Pierre, porque estaba metiendo un poquito de error. ¿Quedó resuelta la duda, Orlando? Sí, entonces, sí, muchas gracias. Perfecto. Iba a decir, entonces como metáfora se puede decir que como que para el conocimiento son como escalones que se van desarrollando con los descubrimientos y con los desarrollos técnicos en los cuales basan otros escalones y se va haciendo como una especie de escalera. Es correcto, son escalones, a veces son abismos, a veces nos caemos y tenemos que seguir arrastrándonos del agujero, agarrándonos de ramitas, a veces llega un gigante que da un salto tremendo, y a veces una espiral que volvemos a caer y hay que encontrar cómo salir del atolladero. Entonces, me gustaría decir que siempre es una escalera que va para arriba, pero no pasa así. Hay que a veces regresar sobre los pasos y desechar cosas y volver a construir algo, Orlando. Entonces son varios caminos que ahí se van probando cada uno a ver cuál avanza. Es correcto. Como un laberinto. Y alguno puede avanzar temporalmente y luego descubrirnos que por ahí no era. Y hay que regresar varios pasos atrás y tomar otra ruta. Ya. Muchas gracias. Por nada, Orlando. Julio, tomo la tuya. Buenas noches. Mi duda es más al tema como académico de la física y de la
filosofía de la física, que también dijiste que en algún punto piensas hacer un ciclo de eso. Bueno, también ahorita lo comparé un poco más también con la comparativa que diste de las matemáticas epistemológicas y ¿cuál era la otra? Ónticas, de ontología, ¿Óntica? que tengan una realidad por sí mismas. Ok. Mi pregunta sería como en qué se va, bueno, o sea, ¿qué estudia como tal la física y qué sería como que, o sea, qué conllevaría el estudio de a lo mejor ya graduarte en algo como filosofía de la física? Ok, en física es un campo estructurado, básicamente es tanto experimental como matemático y se basa en el método científico que está basado en el empirismo y que está basado en la causalidad. En física lo que buscamos es explicar los efectos a través de causas y cómo se conectan estas causas con los efectos a través de leyes. El objetivo final de la investigación en física es crear leyes. La ley de la gravitación, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, etcétera, etcétera. Y estas leyes siempre van a ser causales. Al día de hoy, la física tiene que tener una buena teoría física, una buena ley física tiene que tener 3 características. Ser causal, hay una causa que explique el efecto. Ser local, lo que sucede aquí afecta a lo que está aquí. Y ser inevitable. La inevitabilidad es un concepto bastante abstracto, pero básicamente nos dice que esto es así porque tiene que ser así. Sería un resumen. Sé que suena superfluo y redundante, pero esa es la inevitabilidad. Y eso es lo que buscamos en física. En filosofía de la física, abrimos un poquito la puerta. Y entonces, cuando llegamos a ciertos conceptos como este de las matemáticas, de si las matemáticas realmente describen el mundo como es, o si podemos describir el mundo que podemos describir por las matemáticas que tenemos, ahí ya entramos al campo de la filosofía de la ciencia, y no solo de la física, de las matemáticas, de la química, filosofía de la ciencia en general. Y entonces ahí podemos pensar, tal vez ya no solo en términos causales, sino en términos teleológicos, es decir, cuál es la finalidad de que esto suceda así. En ciencia, evitamos por completo las preguntas acerca de la finalidad. No nos preguntamos por qué la luna es como es, nos preguntamos cómo es que la luna es así. Buscamos la causa y el efecto. No buscamos el por qué tiene que ser la luna así. En filosofía de la física se permite la entrada a estas preguntas y sobre todo se permite encontrar explicaciones a paradojas, viaje del tiempo, al día de hoy evidentemente filosofía de la física, viaje más rápido que la luz, interpretaciones de la mecánica cuántica, que si la función de onda colapsa, que si hay muchos universos, que si el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Ahí es donde damos cabida a la filosofía de la física y podemos ver, de nuevo, con otro tipo de lentes y con otro tipo de anteojos, las mismas preguntas, sobre todo enfocados a, uno, generar entendimiento, qué es lo que significa esto. Si aquí tengo la ecuación de función onda, ¿qué significa eso? ¿Significa algo? Y ahí es donde entra la filosofía en la ciencia, Julio. Muchas gracias. Me parece muy interesante, la verdad. O sea, creo que también requiere como que un esfuerzo y un análisis bastante grande el llevar a ese tipo de cosas, pero muchas gracias por compartir. Placer, Julio. Y discúlpeme si a veces la respuesta los dejan con más dudas, pero es parte de fomentar la curiosidad Sí, y no, son, y me parece muy bueno. Gracias. y son preguntas muy buenas y difíciles de responder en tiempos breves. Sí, sí, me imagino. Gracias. Gracias a ti, Julio. Aristides, adelante. Gracias. Justo eso de que primero no teníamos preguntas, pero ahora con la conversación surgieron más, ¿no? Yo, justo es de lo que dijo Alejandro, creo, me abrió una duda. Me acordé de un libro chiquito que leí hace un montón que probablemente no entendí, pero era sobre teoría del caos, de divulgación. Y me acuerdo que había un problema sobre las matemáticas en las que parecían no estar, o sea, como esto de que el universo no está en obligación de hacernos sentido. Las matemáticas no parecen ser una herramienta completa para determinar ciertas cosas, como que los números naturales en realidad no tienen nada que ver con la naturaleza, pues cosas así.
Y me acordé de un dato que decía curioso, que era de que justo como profundidad de bits que tienen los sistemas operativos, de 32 bits y 64 bits en sí, realmente son una forma de compensar un margen de error, dígame si estoy equivocado, un margen de error que ocurre por la dificultad de calcular cosas que son incalculables, como pi, ¿no? Que no termina nunca y cosas así. Mi pregunta ahí fue, y ya no supe si las computadoras cuánticas podrían de alguna forma resolver este tipo de problemas y ofrecer como una alternativa a unas matemáticas más reales, digamos. Ok. El poder de las computadoras cuánticas es complejo de explicar. Sí pueden resolver problemas en teoría de números que una computadora digital no puede. En cómputo digital hay un concepto que se llama intractabilidad. Existe una solución, pero prácticamente el tiempo que se requiere para ejecutar la solución es más que la edad del universo. Entonces, para términos prácticos no existe la solución. Los algoritmos cuánticos, al aprovechar la potencia de cómputo, que es diferente en la computadora cuántica por la superposición de estados, podemos encontrar formas y caminos para resolver problemas intractables y hacerlos muy, muy, muy rápido. ¿Ok? Ahora, las computadoras cuánticas también nos sirven como cajas de experimentación para fenómenos cuánticos. Que ninguna computadora digital al día de hoy, por más potencia que tenga, puede siquiera acercarse a simular. No puede hacer ni una simulación de la simulación, vaya. Entonces, eso sí ya está arrojando mucha luz en ciertos experimentos. Por ejemplo, superposición de tiempo cuánticos. A nivel cuántico, el tiempo también es presente, pasado, futuro, o está todo también superpuesto en diferentes estados. Teletransportación, entrelazamiento cuántico para comunicación a distancia prácticamente instantánea. Y muchas otras cosas que tienen por ahí algunas ecuaciones matemáticas incomprendidas, pero que hoy en día la computación cuántica está arrojando luz acerca de lo que eso significa. Y para cerrar tu comentario, cuando en la clase de meteorología introducimos teoría del caos, y la introducimos en el sentido de por qué es imposible predecir con exactitud el clima. Muchas gracias. Por nada, Arisis. Mario, ¿tú levantaste la mano o fue mi imaginación? No, solamente puse Ok, va. un manito. Sí, no me acuerdo que iba, o sea, me acuerdo que Mateos decía que bueno, aparte quería darle como que estaba de acuerdo con lo que habías comentado. Sí, como que votabas por el argumento a favor. Sí, y no, aparte también me acordé que a veces cuando hacíamos así, Mateus nos hacía como un pequeño espacio para que podamos también interrumpir. Sí. No sé si sabías eso que hace Mateus, pero y igualito me olvidé que quería decir. No te preocupes, pero sí, también Ah, levanta la manita si tienes una duda y si quieres thumbs up, si quieres agregar algún comentario al argumento que está en ese momento o la discusión de ese momento. sí, Lástima que lo está olvidaste. bien. Sí. Bueno, salvo que exista, discúlpenme, medio resfriado y me lloran los ojos. Salvo que exista alguna otra duda o comentario, sería todo por hoy. De nuevo, hacemos llegar la grabación. Cualquier duda que tengan, escríbanos, por favor. Y esperamos vernos la siguiente semana. Quien no pueda tomar el curso por cualquier otra cosa y requiera guía o qué leer o está atorado en algo, búsqueme también. No tienen que ser alumnos para que podamos iniciar una conversación de algo que me apasiona. Así que cuídense mucho. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Muy Pedro. bien. Muchas Gracias.